a mí muy bien, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Liendo, soy médico residente de primer año de medicina interna y en esta oportunidad voy a exponer acerca de endocarditis. Sobre todo el tema básicamente es endocarditis bacteriana, ¿no? A lo que me voy a dedicar, ¿no? O endocarditis infecciosa, que es el término apropiado en este caso. Este es el índice. Voy a hablar en esta oportunidad un poco acerca, básicamente lo que se me ha pedido es dirigir la exposición hacia digamos, los criterios diagnósticos, el diagnóstico y el manejo terapéutico, pero me gustaría hablar rápidamente acerca de algunos temas. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar de epidemiología, de fisiopatología, de factores de riesgo, un poco de microbiología y bueno, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Hablando rápidamente sobre, bueno, son conceptos que creo que son básicos y son conocidos por todos. El endocarditis, el endocardio es básicamente la capa interna del corazón, la superficie interna del corazón. Y una endocarditis es una inflamación de la superficie de esta capa interna del corazón y está causada básicamente o generalmente por infecciones bacterianas, ¿no? Y una endocarditis infecciosa se define o queda implícito es que es una infección de una válvula nativa protésica del corazón o una infección del endocardio o de algún dispositivo intracardíaco. Existen, en realidad antes, históricamente se hablaba, se clasificaba a la endocarditis infecciosa en aguda, subaguda y crónica. Bueno, básicamente se mencionaba que la endocarditis aguda era un cuadro fulminante y que la muerte se desarrollaba o sucedía en menos de 6 semanas, ¿no? Una endocarditis subaguda, básicamente la muerte se desarrollaba entre 6 semanas y 3 meses, y una crónica, la muerte venía después de los 3 meses de infección, ¿no? Se hablaba de muerte porque básicamente el pronóstico solía ser malo, la mortalidad era bastante alta, ¿no? Ahora, esta clasificación quedó en desuso porque con el desarrollo de antibióticos y con el desarrollo, digamos, económico y poblacional, las etiologías de la endocarditis fueron cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ya quedó en desuso estos términos y también bajó la mortalidad por ese mismo motivo, ¿no? Además se sofisticaron algunos procedimientos médicos como ya sabemos todos, ¿no? Actualmente la clasificación que se suele usar digamos, habla básicamente de la válvula afectada, del tipo de válvula y de la fuente de infección, ¿no? Endocarditis, ¿de qué válvula? Tricúspide, mitral, aórtica, etcétera. El tipo de válvula que está afectada, si la válvula es nativa, es propia del corazón de la persona, o si es una válvula protésica, ya sea biológica o mecánica. Y la fuente de infección, si es que es una endocarditis infecciosa que ha sido adquirida en la comunidad o ha sido producto de una atención médica o relacionada a la atención médica. Y en esto básicamente se define lo que es relacionada a la atención médica, es que tiene que haber habido un internamiento o un procedimiento médico o haber estado en un hospital el paciente o en un establecimiento de salud por lo menos 48 horas antes de que se desarrollen los síntomas. Pasemos un poco a hablar de epidemiología. En realidad no es muy común la endocarditis infecciosa, sobre todo por lo que ya mencioné, por el uso de antibióticos y la sofisticación de procedimientos médicos. La incidencia anual es de 5 a 7 en 100.000 personas año,
Es difícil calcular, como acá pongo, la incidencia global, porque hay bastantes diferencias en cuanto a estadística y epidemiología entre países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Eh, Básicamente, y justo acá estoy hablando voy a hablar de la edad de ocurrencia. En la era preantibiótica, la edad de ocurrencia de una endocarditis infecciosa era alrededor de los 30 años. Pacientes que que desarrollaban la enfermedad con 30 años de edad, ¿no? En países desarrollados, usualmente se ve la enfermedad en mayores de 60 años, ¿no? Y en países en vías de desarrollo, para que se grafique la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo, la incidencia es similar a la de la era preantibiótica, ¿no? Digamos, 30 años, ¿no? Y ahí viene la enfermedad o la fiebre reumática como un factor de riesgo importante que sigue siendo un factor de riesgo, uno de los principales en países no desarrollados y ya dejó de serlo en países desarrollados, ¿no? Lo otro que quería mencionar en epidemiología es que básicamente esta enfermedad tiene alta mortalidad y alta morbilidad y es la tercera infección más mortal en el mundo luego de sepsis, neumonía, o sepsis o neumonía y absceso intraabdominal. Un poquito más de epidemiología, el ratio mujeres-hombres es a favor de los hombres, 2-1, es relativamente raro en niños y está más relacionado a malformaciones congénitas. Más adelante voy a hablar de factores de riesgo. Y también, bueno, la incidencia, como ya estuve hablando, ha disminuido considerablemente con la introducción, bueno, de la era antibiótica y también la introducción de los conceptos de profilaxis antibiótica, ¿no? Y bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? La enfermedad reumática solía ser el principal factor de riesgo, pero esto ha bajado considerablemente en países desarrollados, ¿no? Incluso es menos del 3% de los casos de endocarditis infecciosa se dan por enfermedad reumática, ¿no? Voy a hablar, esto me gusta un poco hablar de un poco de fisiopatología. Esto, acá en lo que se ve, vamos a ver si se puede graficar esto un poco. Un segundito, por favor. Celeste, porque me gusta el celeste. Esto es básicamente el epitelio del endocardio. Entonces, esta es una célula endocárdica. ¿Qué es lo que pasa cuando hay, digamos que en la luz del corazón, en las cámaras cardíacas, hay turbulencia por algún motivo, ¿no? Entonces, esta turbulencia, que puede ser por algún daño valvular o alguna falla, o digamos, está abierto el septo interventricular o el septo interauricular, entonces se produce esta turbulencia y esta turbulencia va a golpear directamente a las células digamos, las células del epitelio endocárdico, ¿no? Entonces, va a producir un daño directo en las células y además del daño directo va a producir una respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria lo que va a hacer es que la célula se dañe, se vuelva pasita y se exponga, acá se ve esta zona, que básicamente lo que se va a exponer es el colágeno y factores tisulares producto del daño epitelial, ¿no? Entonces, esta exposición del colágeno digamos, esta cascada inflamatoria va a predisponer, digamos, como si fuese un pegamento, van a venir acá las plaquetas y se van a pegar acá. Esto que está dañado se empiezan a pegar, se empiezan a pegar, se empiezan a pegar, se van a seguir pegando y van a producir un trombo, pues, ¿no? Van a seguir produciendo, se van a seguir pegando, se van a seguir agregando y se va a producir esto que en la literatura o en muchos artículos se conoce como una endocarditis
trombótica no bacteriana. Todavía acá no hay bicho, ¿no? No hay bacteria todavía acá metida, ¿no? Ya se ha formado un trombo de plaquetas y de fibrina, y este trombo todavía no se le puede llamar vegetación, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que a este trombo, en algún momento, por una circunstancia X, nosotros va a pasar lo que se llama, lo que es una bacteremia, es una bacteremia momentánea, digamos, ¿no? O sea, en algún momento va a venir acá una bacteria, ¿no? Entonces, la bacteria puede estar circulando sola en la sangre y, bueno, puede ser destruida por el, digamos, el sistema inmune, pero puede ser que una se pase por inmunosupresión, sabe Dios, por cualquier motivo, y esta bacteria lo que va a hacer es se va a pegar a este trombo, en este momento es estéril, se va a pegar a ese trombo por medio de adhesinas que tienen las bacterias. Entonces va a venir acá otra bacteria, se va a volver a pegar acá, y otra, y se pega. Entonces, ya ahí se habla de lo que es vegetación. O sea, vegetación es una bacteria que se ha pegado, se ha adherido a este trombo o a esta endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Entonces, estas bacterias, además de usar las adhesinas para pegarse al trombo, lo que van a hacer es producir una matriz extracelular. Esta matriz extracelular es lo que comúnmente se conoce como biofilm, ¿no? Entonces, las bacterias van a producir esta matriz y se van a cubrir y van a hacer que la vegetación tome consistencia y se cree digamos, un cultivo de bacterias, ¿no? Fuerte y cohesionado. Y eso es lo que causa básicamente, ese es el proceso de lo que, por el cual, o ese es el motivo de cómo se forma una vegetación en el endocardio, ¿no? Ahora, voy a borrar esto un ratito. Entonces, ¿dónde se forman usualmente las vegetaciones? ¿No? Hablando desde el punto de vista fisiopatológico, una vegetación, o estas bacterias se suelen escoger sitios donde hay menos presión. O sea, digamos que nosotros tenemos, acá tenemos una válvula, ¿no? Acá está la válvula. Entonces, digamos que esta sea la válvula mitral y está insuficiente la válvula mitral, ¿no? O sea, no es rígida, no tiene buen compliance y está insuficiente la válvula. Entonces va a estar semiabierta y la válvula mitral, evidentemente, en el atrio izquierdo va a haber menos presión que en el ventrículo izquierdo. Entonces, como va a haber menos presión en el atrio izquierdo, al momento de la contracción ventricular izquierda, la sangre va a regresar del ventrículo al atrio, ¿no? Por un tema de gradientes de presión. Entonces, si estamos hablando de una válvula mitral insuficiente, la turbulencia digamos, la vegetación se tendría que formar en el atrio, no en el ventrículo, porque en el atrio hay menos presión, y como hay menos presión, la bacteria va a estar más tranquila, no la va a golpear tanto la presión, y le va a facilitar el trabajo de la producción de biofilm y todo esto que estaba conversando, ¿no? Entonces la vegetación se formaría acá, ¿no? Entonces esta es la aurícula, este es el ventrículo. Y ahora, ¿por qué lo he puesto acá pegado, digamos, a la luz, por así decirlo, ¿no? Es porque en esta zona, donde está más pegada, digamos, la vegetación tiende a ponerse en esta zona que está más pegada a la luz por un efecto, por dinámica de fluidos, hay un efecto que se llama Venturi, que básicamente
siempre va a haber menos, donde hay una estrechez, o sea, este es un vaso donde se forma una estrechez, digamos. Entonces, por un tema de dinámica de fluidos, va a aumentar la velocidad del flujo de la sangre, pero va a disminuir la presión en estas zonas. Entonces, las zonas con menos presión, por esta ley de Venturi, son las zonas que están más cercanas a este flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que la vegetación se forma cerca a esta zona de salida, ¿no? Entonces, digamos que en otro caso, la válvula comprometida no fuese la válvula mitral y fuese la válvula, digamos, aórtica, que es la que está insuficiente, ¿no? Entonces, si es la válvula aórtica que está insuficiente, la presión de la aorta va a ser mayor que la presión dentro de la cámara del ventrículo izquierdo. Entonces, va a regresar la sangre hacia el ventrículo izquierdo y la vegetación ya no se formaría por fuera en la aorta, digamos, por fuera de la válvula aorta, sino la vegetación estaría ya dentro del ventrículo, ¿no? Entonces, eso eran básicamente algunos mecanismos fisiopatológicos de lo que quería conversar, ¿no? Y bueno, esto ya es el resumen, ¿no? De lo que hablaba, ¿no? Daño endotelial, producto de la turbulencia, liberación de citoquinas inflamatorias, se producen se expone el colágeno, se producen estos agregados de plaqueta y fibrina, y viene lo que les mencioné, ¿no? La bacteremia momentánea, ¿no? ¿Qué cosa es la bacteremia momentánea? Es un evento bastante frecuente, como les dije, que se puede producir luego de actividades cotidianas. Uno se lava los dientes, masca chicle o tiene un procedimiento odontológico, se mete bacterias al torrente sanguíneo y pueden causar daños siempre y cuando el endotelio no sea un endotelio saludable, ¿no? O sea, nosotros podemos tener bacterias momentáneas en cualquier momento, pero si nuestro endotelio es saludable, no va a pasar mayor cosa, ¿no? Y por eso acá he colocado que es un endotelio saludable resistente a este proceso, ¿no? Y bueno, después viene la bacteremia momentánea, se produce la adhesión, la colonización bacteriana, aumenta el daño endotelial porque la misma bacteria produce daño, aumenta los agregados de plaqueta fibrina, formación de videofilm y se produce finalmente la vegetación. Y el otro punto, para terminar ya el tema de fisiopatología, es la respuesta inmune por la infección, ¿no? Básicamente es conocido el tema de la inmunidad humoral y la inmunidad celular en todo proceso de respuesta inmune. En estos procesos hay hipergamaglobulinemia, hay esplenomegalia reactiva, puede haber incluso en endocarditis bacteriana, digamos, pacientes hacen que su factor, o digamos, el factor del reumatoideo les sale positivo a varios pacientes. Incluso se menciona que alrededor de 50% de pacientes con endocarditis bacteriana van a tener un factor reumatoideo positivo. Esto va a desaparecer después del tratamiento antibiótico, va a negativizar, ¿no? Entonces eso nos puede confundir un poco al momento de hacer diagnósticos, ¿no? Y bueno, también algo importante es, y que lo vamos a ver más adelante, en el tema de las manifestaciones clínicas, es el daño que produce la endocarditis infecciosa por depósito de complejos inmunes, ¿no? Entonces, terminamos la fisiopatología y hay que hablar de factores de riesgo, ¿no? Factor de riesgo importante es el sexo masculino, como ya mencioné en la epidemiología, una edad mayor a 60 años, sobre todo en países desarrollados, ¿no? La incidencia que se encontraba en Estados Unidos y en Europa es mucho mayor en personas mayores. Y también el uso de drogas endovenosas, ¿no? Que también la incidencia de este hábito nocivo es más frecuente en esos países, ¿no? Otro factor de riesgo, como mencioné, es la pobre higiene dental, y alguna infección dental o la realización de algún procedimiento dental.
pero, digamos, no es cualquier procedimiento dental, no, una limpieza de dientes no te va a causar, pues, una bacteremia, pues, no tiene que haber una manipulación de la gengiva, de la encía del paciente, tiene que haber una manipulación periapical del diente o una perforación de la mucosa oral, y que esto es lo que sean, digamos, tres factores importantes o predisponentes para que haya esta bacteremia espontánea, ¿no? Otros factores de riesgo, estos ya sí son bastante importantes en cuanto a, es básicamente el daño estructural cardíaco, ¿no? Las valvulopatías son causa bastante importante de endocarditis infecciosa, ¿no? Como mencioné, la enfermedad reumática, el prolapso mitral o la insuficiencia mitral, que aumenta el riesgo de endocarditis infecciosa 5 a 8 veces, que es la válvula que más se compromete, probablemente la mitral, ¿no? Y la mitral, la afectación de la válvula mitral es la que se asocia más al Streptococcus viridans, ¿no? El compromiso de la válvula aórtica también es bastante común, se da en el 12 al 30% de pacientes con endocarditis infecciosa. También el compromiso de la válvula tricúspide, que históricamente es conocido, o siempre pues, se hace incidencia de que el compromiso de la tricúspide tiene bastante relación con las drogas endovenosas. O sea, básicamente en países desarrollados, en Estados Unidos, dicen endocarditis infecciosa en válvula tricúspide, probablemente sea drogadicto el paciente, ¿no? Pero se ha visto incluso que en pacientes con uso de drogas endovenosas, la afectación de la tricúspide no es la causa más común, ¿no? O sea, básicamente a lo que voy es que si se afecta la tricúspide, probablemente sí sea por drogas, pero un drogadicto no necesariamente va a hacer afectación de la tricúspide, sino va a afectar las válvulas que más comúnmente se afectan, como es la mitral y la aórtica, ¿no? Y otros factores de daño estructural cardíaco son las enfermedades congénitas, ¿no? La estenosis aórtica congénita, válvula aórtica discúspide, todo lo que produzca básicamente turbulencia, ¿no? Persistencia de ductus arterioso, tetralogía de Fallot, defectos del septo, estenosis de la pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, es tan importante este factor de riesgo que 3/4 partes de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa tienen un daño estructural de fondo cardíaco, ¿no? Bueno, otros factores de riesgo son las válvulas protésicas, el reemplazo valvular aórtico transcatéter, básicamente todos los dispositivos médicos que nosotros colocamos o que tengan contacto con el endocardio, ¿no? Y bacteremias por estos dispositivos intravasculares, o sea, catéter venoso central, catéter venoso periférico que haga flebitis, etcétera, pues, ¿no? Dispositivos cardíacos implantables, marcapasos, desfibriladores, pacientes en hemodiálisis, pacientes diabéticos, malignidad, inmunosupresión, VIH, etcétera, ¿no? O sea, también influye el compromiso del sistema inmune para el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, ya pasando un poco a la microbiología, básicamente es bastante variable, depende de la población que se estudia, pero siempre los patógenos van a ser similares. Los patógenos más comunes van a ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans y el enterococo, ¿no? O los enterococos. Básicamente, entre el Staph aureus y el Streptococcus viridans, ahí tienes el 80 al 90% de todas las endocarditis infecciosas, ¿no? En países más desarrollados es más común el Staph aureus, y es más común, por ende, las endocarditis infecciosas relacionadas a la práctica médica y no tanto las endocarditis relacionadas o digamos, o adquiridas en la comunidad, ¿no? Que son más comunes relacionadas con Streptococcus del grupo Viridans, ¿no? Hablando rápidamente de los Streps y de los Staphs, el grupo Viridans tiene una tasa, o sea, vegetación es de un Streptococcus viridans, dentro de lo malo es lo mejor probablemente,
tiene una tasa de curación alta del 80-90% y las complicaciones están en un 30%, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es una causa poco común de endocarditis infecciosa, pero es bastante fea, ¿no? Pueden formar abscesos perivalvulares, pericarditis lentas. El Streptococcus pneumoniae tiene predilección por la válvula aórtica, ¿no? E incluso tiene bastante relación con el desarrollo de meningitis. Así que es probablemente uno de los peores escenarios, ¿no? Los estreptococos del grupo B, el Streptococcus agalactiae, y los del grupo D, que son los enterococos y el bovis, ¿no? Los enterococos, el fecalis y el faecium, están asociados a un aumento de la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, y bueno, el bovis indica que ha habido probablemente, o sea, si es que uno encuentra un hemocultivo positivo en una endocarditis infecciosa positivo a Streptococcus bovis, uno tiene que parar las orejas y pensar en malignidad o en algún daño de mucosa intestinal, ¿no? Y bueno, con respecto a los estafilococos, el Staph aureus está en la cabeza de los staph, es muy virulento, es fulminante, produce abscesos, produce fenómenos embólicos en bastante cantidad, supuración periférica y son bastante resistentes, ¿no? El Staph epidermidis está más relacionado a válvulas protésicas, en realidad tiene predilección por las válvulas de este tipo. Y este otro Staph, que en realidad no había escuchado mucho de él hasta que me puse a leer sobre el tema, y usualmente no es muy peligroso, ¿no? Después está el grupo JASEC, que está dentro de los patógenos relativamente comunes y dentro de los criterios de Duke que vamos a hablar más adelante, pero digamos, no es evidentemente de los patógenos más comunes que causan enfermedad, ¿no? Está asociado a cursos largos de enfermedad y toman un poco más de tiempo a aislar el patógeno, y como toman un poco más de tiempo en aislar el patógeno, uno tiende a no dar un tratamiento muy específico y hay alto riesgo de embolia, ¿no? El grupo JASE, que está en la familia de los amófilos, el Agregatibacter, el Cardiobacterium hominis, la Eikenella y la Quinguela. Y bueno, también hay hongos, ¿no? Es una causa muy rara de endocarditis infecciosa. La cándida la cándida albicans está relacionada, o sea, si uno encuentra una endocarditis infecciosa por hongo y encuentra Candida albicans o albicans, probablemente no tenga relación a drogas endovenosas, ¿no? La cándida que más se relaciona a drogas endovenosas es la tropicalis o la parapsilosis, ¿no? Y el Aspergillus es una causa bastante rara de endocarditis infecciosa y está caracterizada por grandes vegetaciones. Como la vegetación es grande, hay más riesgo de embolia, ¿no? Ok, entonces vamos a conversar ya entrando básicamente a la clínica, ¿no? Antes de hablar de manifestaciones clínicas per se, voy a hablar un poco de los órganos afectados, y evidentemente el órgano más afectado en una endocarditis infecciosa es el corazón, ¿no? Se puede producir, lo más común es que se forme una vegetación en una válvula. Hay un absceso miocárdico, se pueden formar abscesos miocárdicos, una extensión perianular de la infección. ¿Qué es el ánulo en la válvula, ¿no? El ánulo digamos, es el marco donde se engancha la válvula en su sitio, ¿no? Es como el marco de la puerta. Tú tienes la válvula cualesquiera que sea, esa válvula se va a enganchar al marco de la puerta de madera, y ese marco de la puerta de madera es el ánulo, ¿no? Y la inflamación o la infección de ese ánulo es, digamos, un factor que
te hace pensar en que la infección está un poco subidita de tono, está un poco agresiva y pueden haber complicaciones ahí, ¿no? Entonces, la formación de un absceso miocárdico y una extensión perianular de la infección en este marco de la puerta, digamos, que estoy mencionando, se producen fístulas, se producen shunts, se producen infecciones bastante severas y feas, ¿no? Entonces, y bueno, hablando de lo que es la vegetación en la válvula, por un efecto de masa, la vegetación puede causar un compromiso hemodinámico, va a alterar el flujo sanguíneo adecuado y además, si esto se rompe o se va rompiendo, se va desprendiendo pedacitos de esta vegetación, puede hacer embolizaciones sépticas, ¿no? Que son bastante peligrosas, porque el émbolo puede ir a cualquier lado, básicamente, ¿no? Y bueno, también se producen las miopericarditis, ¿no? La extensión, lo que conversaba, la extensión perianular de la infección ocurre del 10 al 40% de los casos de una endocarditis infecciosa en válvula nativa, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Y es bastante peligroso, ¿no? Otros órganos afectados, bueno, el sistema, toda la vasculatura, se producen aneurismas que producen bastante mortalidad. Y el tema muchas veces es que uno solo detecta estos aneurismas cuando se rompen, ¿no? Cuando se produce clínica y cuando ya hay déficit motor, cuando hay daño, cuando ya es básicamente, probablemente produzca daños irreversibles, ¿no? Usualmente estos aneurismas micóticos se producen en bifurcaciones y usualmente se producen en circulación cerebral. Entonces, básicamente los mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos de la formación de este aneurisma micótico? Son tres mecanismos fisiopatológicos. Uno es invasión directa de la arteria y formación del absceso, o sea, va el émbolo e invade directamente y produce la infección, o se produce una oclusión del vasa vasorum, que es básicamente los vasos que alimentan a los vasos, vía embolización séptica, y lo otro, de lo que también hablé un poco antes, que era importante en cuanto a la fisiopatología, es el depósito de complejos inmunes en la pared arterial, ¿no? Que también va a estar relacionado este depósito de complejos inmunes a afectaciones renales de tipo, cuando hay glomerulonefritis, ¿no? Como acá estoy colocando, ¿no? Entonces, en los riñones se va a producir abscesos, se va a producir infartos, se va a producir este daño glomerular. En la piel se pueden ver manifestaciones como petequias, lesiones de Janeway y nódulos de Osler, que en un ratito más lo voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro. El pulmón se producen émbolos sépticos, se puede producir empiema por la endocarditis infecciosa, neumonías, y el compromiso pulmonar se va a ver mucho más en endocarditis infecciosas derechas que en izquierdas, ¿no? Las endocarditis infecciosas en el lado izquierdo son un poquito más peligrosas porque o sea, los émbolos o los émbolos sépticos que se van a formar van a ir a circulación general y van al cerebro, por ejemplo, ¿no? Al sistema nervioso central, y pueden producir strokes, ¿no? Como acá coloco, ¿no? Meningitis, encefalitis, se ven manchas de Roth en el fondo de ojo, y bueno, y también estos infartos y abscesos y émbolos pueden llegar al vaso y pueden producir estos problemas también a nivel esplénico, ¿no? Bueno, entonces, llegando a las manifestaciones clínicas, básicamente la clínica se desprende de tres cosas, ¿no? De manifestaciones cardíacas locales, de manifestaciones de órganos distales y de bacteriemia continua, ¿no? La fiebre va a ser, eso es, digamos, es un signo de bacteriemia continua, el malestar general,
cuando un paciente luce séptico, luce tóxico, esas cosas, ¿no? La fiebre va a ser siempre en la endocarditis infecciosa la manifestación clínica más común, hasta llegas a tener el 95% de pacientes que tienen endocarditis infecciosa van a tener fiebre. Y la fiebre es importante analizar el patrón de fiebre, porque fiebres prolongadas te puede ir diciendo que puede haber algo más aparte de una vegetación, ¿no? Soplo cardíaco, uno lo puede escuchar hasta en el 85% de los casos, y esto es una manifestación cardíaca local, pues, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca congestiva, y más del 90% de pacientes que desarrollan insuficiencia valvular por un problema de endocarditis infecciosa van a hacer ICC. Y en realidad la causa más frecuente de muerte, o sea, cómo te mata principalmente la endocarditis infecciosa, probablemente sea la insuficiencia cardíaca congestiva que te produce, ¿no? Los síntomas constitucionales tienen que ver pues, con la bacteriemia continua, escalofríos, sudoración, fatiga, astenia, baja de peso, anorexia, y ahí vienen pues las hemorragias en astilla, que son bastante comunes en la endocarditis infecciosa, pero no son signos muy específicos. Las petequias que ya mencioné, el hipoceratismo digital, los dedos empalidos del tambor, en realidad es una manifestación rara, ¿no? Sugiere enfermedad crónica. Y como también mencioné, cualquier manifestación de embolismo, porque se desprende algo de la vegetación y se puede producir un émbolo en cualquier lado, ¿no? Te puede producir un infarto, te puede producir un stroke, te puede producir dolor abdominal o algún embolismo visceral, te puede producir un émbolo en extremidades, puedes incluso terminar amputando miembros por este motivo. Y, digamos, manifestaciones clínicas pulmonares, como mencioné antes, puede haber efusiones pleurales y consolidaciones producto de la endocarditis infecciosa, ¿no? Y acá, básicamente hablando rápidamente de las diferencias entre un nódulo de Osler y una lesión de Janneway. El nódulo de Osler son nódulos, como su nombre lo dice, son dolorosos y usualmente están en la punta de los dedos y suelen ser blancos. Los nódulos de Osler tienen relación a émbolos sépticos. En cambio, las lesiones de Janneway, que son más eritematosas, que suelen no ser elevadas y que suelen formarse o manifestarse en las palmas de la mano, son manifestaciones, digamos, de procesos inflamatorios, ¿no? Hablando rápidamente de los fenómenos embólicos, que básicamente ya lo he estado mencionando durante toda la exposición, se da hasta del 20 a 50% por ciento de pacientes con endocarditis infecciosa. Ahora, si uno se pone a estudiar, encuentra más porcentaje de pacientes, ¿no? Porque, como mencioné antes, uno a veces solo encuentra émbolos cuando se produce alguna manifestación clínica del émbolo, ¿no? Un infarto de miocardio, un stroke, esas cosas, ¿no? Se puede manifestar en cualquier órgano y son bastante peligrosos, ¿no? E incluso 2/3 ocurren en el sistema nervioso central, ¿no? Y el 90% de estos émbolos que van al cerebro, el 90% van a ocurrir territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Y por esto es bastante importante saber en qué momento diagnosticar, mejor dicho, rápido la endocarditis infecciosa, porque diagnosticas una endocarditis infecciosa y lo primero que tienes que hacer es empezar tratamiento antibiótico, una vez aislado el patógeno, saber qué cosa estás dando, porque disminuye la incidencia de estos fenómenos embólicos drásticamente durante y después de las 2 semanas del tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, entremos a lo que es diagnóstico rápidamente. Como mencioné, se necesita diagnosticar rápidamente la enfermedad, pero el hecho de que la endocarditis infecciosa tenga bastante variabilidad clínica
hace que el médico internista, o bueno, que el clínico en general, tenga un poco de dificultades, ¿no? Entonces, tiene que ser algo coordinado entre lo imagenológico, lo laboratorial y lo clínico, ¿no? Sobre todo lo clínico. Y bueno, hablando de criterios diagnósticos, estos son los ya bastante conocidos, los criterios modificados de Duke. Básicamente hay criterios mayores y menores. Los criterios mayores son dos, básicamente, que aísles el patógeno en un hemocultivo, o que tengas imágenes donde ves imágenes de endocarditis infecciosa, ¿no? Las imágenes, básicamente un ecocardio donde veas una vegetación, eso ya es un criterio mayor, ¿no? Abscesos o aneurismas, fístulas intracardíacas, como conversé antes, esos son ya criterios mayores para el diagnóstico, ¿no? Después, bueno, los hemocultivos positivos es básicamente, ahí tú tienes que ver cuántos hemocultivos tomas, ¿no? Porque si tú tomas dos hemocultivos separados y te sale viridias, no importa el tiempo de separación entre estos hemocultivos, ya tienes diagnóstico de criterio mayor, porque el Streptococcus viridans es el que tiene más incidencia en esta enfermedad, ¿no? Cambio, ahí viene lo de los microorganismos compatibles a partir de hemocultivos persistentemente positivos. Eso ya son para, digamos, patógenos que no son muy comunes, ¿no? Y acá lo que siempre se ha dicho, que si tú tienes un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii, ya tienes un criterio mayor ahí, ¿no? De por sí, o un título de anticuerpos IgG fase 1 positivo, ya está el diagnóstico, ¿no? O mejor dicho, ya tienes un criterio mayor ahí, ¿no? Y los criterios menores son enfermedades cardíacas predisponentes, como lo que mencioné, ¿no? Algún daño estructural cardíaco, uso de drogas endovenosas, fiebre, fenómenos vasculares, dentro de los cuales están pues las hemorragias en astilla, las hemorragias conjuntivales, perdón, y las lesiones de Janeway, ¿no? Y los fenómenos inmunitarios, donde están estos nódulos de Osler, las manchas de Roth, la glomerulonefritis, y ahí entra a tallar el tema del factor reumatoide que mencioné antes, ¿no? Bueno, eso es básicamente los criterios mayores y menores, y para hacer el diagnóstico, un diagnóstico definido, tú necesitas 2 criterios mayores, ya tienes diagnóstico, o 1 mayor, 3 menores, o 5 menores. Con eso ya tienes el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y una endocarditis infecciosa probable es cuando tienes un criterio mayor y un criterio menor, o 3 menores, y una endocarditis infecciosa, o sea, descartas la enfermedad cuando tienes otro diagnóstico alternativo que tenga mucho mayor, digamos, certeza clínica, en el caso que se te presenta, o cuando hay resolución de los síntomas de endocarditis infecciosa con tratamiento antibiótico de menos de 4 días, bueno, básicamente eso, ¿no? O cuando no se cumplen los criterios ya antes mencionados, ¿no? Ahora, otro tema es qué pasa si nosotros tenemos alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa y no tenemos cultivos, ¿no? Y siguen saliendo cultivos negativos, ¿no? Entonces uno ya tiene que ponerse a considerar causas no infecciosas, neoplasias, alguna causa autoinmune. El lupus también te puede dar endocarditis no infecciosa, se llama Liebman-Sachs, el compromiso endocárdico por lupus, rupturas de cuarta tendínea que hagan parecer que, digamos, uno hace una ecocardiografía y ve algo que parece una vegetación, pero al final era una ruptura de cuerda tendínea por el motivo que sea. Lo otro a considerar es que sean causas infecciosas de patógenos poco comunes, como los que ahí coloco,
Y algo que también que es bastante importante, ¿no? Que tal vez te están saliendo los cultivos negativos porque ya usaron antibiótico antes, ¿no? Entonces te sesgaron la muestra, te sesgaron el criterio diagnóstico, ¿no? Bueno, entramos al tema del tratamiento médico. El pilar fundamental del tratamiento médico de la endocarditis infecciosa es la antibiótico terapia. Eh, Siempre hablan de que el tratamiento empírico en esta enfermedad no es lo ideal. Si hay urgencia de iniciar tratamiento por el deterioro clínico del paciente, o sea, tienes que haber tomado por lo menos 3 cultivos antes de iniciar tu antibiótico, ¿no? Para que no te pase lo que mencioné antes, ¿no? Para que no se te sesgue el proceso diagnóstico, ¿no? Y evidentemente, la decisión del antibiótico uno tiene que tomar en cuenta los 3 patógenos más comunes, ¿no? Que es el Staph aureus, el estreptococo y los enterococos, ¿no? Entonces hay que pensar ya que hay que dar cobertura para estafilococo, y dada la alta resistencia hay que pensar que ya hay que cubrir para estafilococo aureus multicilino resistente, ¿no? Luego, acá hay un poco, y voy a comentarlo un poquito más adelante, es el tema de la controversia sobre la decisión de anticoagular a un paciente que está con endocarditis infecciosa y la antiagregación plaquetaria, ¿no? Habría que considerar el caso, depende, ¿no? Básicamente. ¿Y qué dificultades hay en el tratamiento médico? La dificultad básicamente básicamente tiene relación a la fisiopatología, ¿no? Hemos comentado que el biofilm y la vegetación la vegetación es una condensación intensa de bacterias, ¿no? Que están bastante cohesionadas, ¿no? Entonces, el hecho de que se comporte de esta manera, la vegetación hace que sea difícil eliminarla, ¿no? Como ahí menciono, ¿no? Y también otro factor limitante es la inmunidad del paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el curso de tratamiento antibiótico no va a ser una semana, ¿no? Va a ser un poquito más prolongado. Ahora, ya vamos a ver más adelante que el curso del tratamiento antibiótico va a depender del endocardio comprometido, ¿no? Básicamente, ahorita iba a hablar del tema. El esquema de tratamiento antibiótico tiene que ver con la duración de la terapia y el régimen antibiótico que se da, ¿no? ¿Cuánto va a durar la terapia? Por lo menos 4 semanas si es una válvula nativa comprometida, y si es una válvula protésica comprometida tiene que ser por lo menos 6 semanas de tratamiento antibiótico, ¿no? Y el régimen va a depender del patógeno que se ha aislado y del antibiograma. Bueno, y acá hablando rápidamente de estos temas controversiales, la anticoagulación, no hay data suficiente que soporte una decisión de anticoagular a un paciente, entonces no hay beneficio de iniciar anticoagulación de nuevo. Evidentemente en un paciente que no tenga otra indicación de anticoagulación, ¿no? Porque si hay un paciente que necesita estar anticoagulado por otro motivo, sí, vamos, ¿no? Hay que dar la anticoagulación. Y en el tema de antiagregación plaquetaria, en realidad no se recomienda en endocarditis infecciosa. Las guías no lo recomiendan, ni en la guía americana ni en la europea. Y, digamos, como continuación, como es básicamente lo mismo que mencioné en el tema de anticoagulación, ¿no? Hay que poner en el contexto al paciente y ver si es que de verdad necesita ser antiagregado por otro motivo que no sea la endocarditis infecciosa, ¿no? Y bueno, esto ya es llegando un poco al final de la exposición. ¿Cuándo se opera a un paciente con endocarditis infecciosa, ¿no? Ahora, aproximadamente el 50% de pacientes de válvula nativa o protésica de cualquiera va a terminar en sala de operaciones, la mitad. Y es bastante, ¿no? Incluso esta decisión quirúrgica se va a dar durante la hospitalización, e incluso antes de terminar el tratamiento antibiótico, ¿no?
El tema es que no hay data suficiente, no hay ensayos clínicos que te digan en qué momento tiene que venir la operación. Ese es el problema, ¿no? No sabemos exactamente cuándo operar a un paciente, ¿no? Y bueno, para la decisión de dar, de operar a un paciente o no, uno tiene que ponerse en tres escenarios, ¿no? Si es que la válvula es nativa, y si es que la válvula es nativa y es del lado izquierdo, o si es del lado derecho, o si en el tercer escenario si la válvula es protésica, ¿no? Y cada escenario tiene sus indicaciones y las voy a mencionar rápidamente a continuación, ¿no? Pero en cada escenario uno tiene que considerar tres puntos, ¿no? Factores cardíacos, factores sistémicos y factores infecciosos, y lo más importante es el factor cardíaco, porque finalmente se va a operar el corazón, ¿no? En cuanto a la válvula nativa del lado izquierdo, factores cardíacos, si esta falla de válvula cardíaca izquierda, producto de una endocarditis infecciosa, te está dando ICC, ya hay que pensar en operar. Si es que está produciendo un absceso anular del ánulo de lo que conversamos, o un absceso aórtico, o te está produciendo algún bloqueo, ya hay que pensar en operar. Si es que la vegetación es de más de 10 milímetros y es móvil, ya hay que ir pensando, ¿no? Esos son los factores cardíacos. Los factores sistémicos es que haya manifestaciones de embolia a pesar del tratamiento antibiótico, o sea, recurrencia básicamente, ¿no? Y los factores infecciosos es que haya bacteremias persistentes o fiebres persistentes a pesar del tratamiento antibiótico, o que sea pues una endocarditis infecciosa fúngica, ¿no? Y también que sea una endocarditis por bacterias resistentes, ¿no? Porque podemos estar dando antibióticos o los mejores antibióticos, pero puede ser un bicho multidrogo resistente y no podemos hacer mucho, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacar esa vegetación. En cuanto a válvula nativa del lado derecho, para la válvula del lado derecho, y acá pongo un cuadradito arriba a la derecha, un acápite, hay que siempre pensar antes de decidir cambiarla, trata de repararla, la válvula nativa del lado derecho, ¿no? Y acá cambian un poco los criterios con respecto al lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la vegetación ya no es más de 10 milímetros, ya se espera un poquito más, que sea de más de 20 milímetros, que produzca falla cardíaca derecha, secundaria insuficiencia de la tricúspide. Lo que te dicen básicamente ahora, ¿por qué se hace esta división? ¿Por qué se tiene que poner el escenario de falla valvular izquierda, falla valvular derecha? Porque probablemente sea menos perjudicial que uno haga una embolia al pulmón a que uno haga una embolia al cerebro, ¿no? Desde el punto de vista digamos, de pronóstico, desde el punto de vista de limitación o lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? Y bueno, los factores infecciosos sí son los mismos, básicamente cambian los factores cardíacos, ¿no? Y en cuanto a válvula protésica, uno ya tiene que ver si es que a pesar del tratamiento antibiótico esta válvula protésica se sigue infectando, se sigue produciendo endocarditis, hay que pensar en sacarla. Si es que ya se está produciendo una dehiscencia de la prótesis o una disfunción de la prótesis, ya hay que pensar en sacarla. La vegetación es igual como si fuese una válvula del lado izquierdo. Y bueno, los factores sistémicos e infecciosos son los mismos, básicamente, ¿no? Ahora, esto era el manejo quirúrgico, y hemos hablado del manejo médico. Ahora, ¿qué pasa en el manejo post-hospitalización, ¿no? Ya uno da el tratamiento, mejora al paciente, se va a casa. Uno debería tomar un ecocardiograma al finalizar la terapia para tener una base para los controles posteriores, ¿no? Hay que educar al paciente, evidentemente hay que retirar cualquier dispositivo médico intravascular. No es necesario cultivos control, no es necesario, las guías no lo recomiendan en todo caso.
Y el control tiene que ser al corto plazo y uno tiene que evaluar constantemente recurrencia de infección, hay que evaluar si es que esta endocarditis se produce a corto plazo o vaya a producir falla cardíaca. Y otra cosa importante, porque como vas a recibir antibióticos por tiempo prolongado, hay que ver los efectos adversos que pueden haber producido en el paciente los antibióticos, ¿no? Y de lo último que voy a hablar básicamente es la profilaxis antibiótica, ¿no? ¿Quiénes lo requieren? ¿Quiénes requieren profilaxis antibiótica? Un paciente que ha tenido antes endocarditis infecciosa, que tiene antecedentes, los pacientes que tienen válvulas protésicas, pacientes con cardiopatías congénitas, con daño estructural cardíaco, y dentro de las cardiopatías congénitas, si es una cardiopatía congénita cianótica que no ha sido reparada, profilaxis. Si es que es una cardiopatía que ha sido reparada con colocación de alguna prótesis y que esta prótesis tenga menos de 6 meses, profilaxis. Y si es que es una cardiopatía que ha sido reparada, que ya tiene más de 6 meses, pero hay defectos cercanos a la prótesis, profilaxis. O si, bueno, si hay un trasplante cardíaco con una valvulopatía, evidentemente también profilaxis, ¿no? Ahora, ¿qué procedimientos requieren profilaxis antibiótica? Básicamente los que mencioné al inicio de la exposición, los procedimientos dentales, y dentro de los procedimientos dentales, los que toquen encía, los que toquen los dientes periapicales, y evidentemente, bueno, celulitis activa, pues, ¿no? Ya iba a tener cobertura antibiótica de todas maneras. Alguna incisión o alguna biopsia de tracto respiratorio debería tener profilaxis antibiótica. Algún procedimiento gastrointestinal o genitourinario tiene que haber cobertura para enterococo, ¿no? Y, bueno, básicamente eso era todo sobre la exposición. Me basé en las guías americanas, la guía europea, y bueno, el UpToDate, el Dynamite y algunos otros artículos por ahí, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la exposición, bastante completa y precisa a la vez. Es una patología muy compleja, ¿no? Desde el aspecto fisiopatológico, como bien lo has explicado, hasta los criterios diagnósticos y manejo, ¿no?, del mismo. Queremos invitar a los presentes a hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la exposición. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Eduardo, Sí, primero doctor. quiero felicitar a Gustavo por la exposición. Es la tercera o cuarta exposición, creo que lo escucho, siempre muy pulcro y atinado en los comentarios, ¿no? Solo una observación respecto de la exposición de Gustavo. Cuando uno encuentra en la endocarditis, por ejemplo, manchas de Roth o lesiones de hemorragias en astilla o lesiones de Hanoway o nódulos de Osler, estas lesiones son muy raras en endocarditis, son muy poco frecuentes. Sin embargo, cuando ustedes encuentran estas lesiones, la probabilidad de endocarditis es muy alta. Es altamente sugestiva de endocarditis. Eso nada más respecto a la ponencia, que seguro por el training de la ponencia ahí se volteó el concepto en la exposición. Eso quería dejarlo en claro. Después, un comentario interesante, creo, no quiero hablar tanto de la teoría porque creo que ha sido muy explícito y ha hecho una muy buena presentación, Gustavo. Sí, pero sí desde el punto de vista de la práctica. Cuando nosotros tenemos fiebre persistente en el contexto de un proceso infeccioso, hay que pensar en tres cosas fundamentales. O es resistencia bacteriana, o es persistencia de foco, o es un germen que no estamos cubriendo. Son tres cosas nada más. Fiebre persistente en cualquier paciente son una de esas tres cosas. Y la endocarditis siempre se tiene que considerar en este grupo de pacientes. En la exposición se dijeron algunas cosas muy interesantes.
la fiebre es la característica fundamental, mucho más que el soplo, y se expuso con mucho detalle, ¿no? La estadística que presentó es un poco diferente a la que yo conocía, tenía más o menos el 90% de fiebre. Gustavo presentó una estadística hasta el 95% de pacientes con fiebre. El soplo mencionaron hasta 80%, pero hay literatura que habla, por ejemplo, solo del 60% de soplos cardíacos en endocarditis. Entonces, no hay que esperar siempre soplo para pensar en endocarditis. Claro, si lo encuentro y es un soplo de nuevo, entonces endocarditis es altamente sospechoso, ¿no? Pero sobre todo, la fiebre es el síntoma o signo cardinal para la sospecha de endocarditis dentro del contexto de esta patología, ¿no? La primera vez que yo vi una endocarditis, me acuerdo mucho de residente de primer año, estaba rotando en el 11C y el doctor Pino fue a responder una interconsulta al piso de neurología. Una señora de 40 y tantos años iba al mercado con su bolsita y sufre, se cae, síncope, y llega al hospital. Entonces le hacen una tomografía, tenía una imagen sugestiva de un stroke y lo hospitalizan en neurología. En neurología, fiebre un día, fiebre 2 días, fiebre 3 días. Entonces los neurólogos dijeron, uy, qué raro, este stroke no evoluciona como los strokes normal que atendemos. Hicieron interconsulta, le tocó responder la interconsulta al 11C y el doctor Pino fue, le puso el estetoscopio y le encontró un soplo. Entonces ya tenía fiebre, tenía soplo y tenía un stroke, un infarto cerebral en arteria cerebral media izquierda, me acuerdo. Entonces, con todo lo que es el síntoma que significa. Y él hizo la nota y lo pasó a medicina, ¿no? Entonces nunca fue un ACV isquémico, sino fue un émbolo séptico, ¿no? Entonces para mí fue así una experiencia inolvidable porque la presentación sin fiebre al inicio, sin signos cardíacos, sin antecedentes de riesgo, etcétera, y un paciente que sufre stroke y finalmente llega a piso de neurología. Y las especialidades, a diferencia del internista, mira pues estos casos así como yo soy neurólogo, veo el cerebro nomás, ¿no es cierto? Entonces no me importa el corazón, como si el paciente fuera un cerebro nomás, ¿no? Yo soy de otra especialidad y solo veo el riñón y no me importa otras cosas. El internista es holístico, ¿no? Ve al paciente de forma integral y enlaza todos esos conocimientos para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, como concepto, solamente eso. Fiebre alta, entonces hay que pensar siempre en endocarditis. Una ecografía transtorácica no descarta una endocarditis. Si tu sospecha es endocarditis, no hay soplo, pero sigues pensando en endocarditis, tienes un ecocardio negativo transtorácico, entonces hazle un ecocardio transesofágico. Puede que ahí encuentres recién las vegetaciones, ¿no? Siempre, o sea, que un ecocardio transtorácico no te deje o no te aísle el diagnóstico si tu criterio clínico te dice esto parece una endocarditis. Entonces, hazle siempre un eco transesofágico, ¿no? Eso importante. Después, dentro de los patógenos, una cosa curiosa y que se suele preguntar en los exámenes de residencia es relacionado al bovis, ¿no? A este germen, al Streptococcus bovis, ¿no? Cada vez que si aíslas un bovis, tienes que hacerle una colonoscopía a tu paciente. Mira, y viene por endocarditis, ¿no? Fiebre, endocarditis. Cultivas un bovis, entonces tú tienes que hacer una colonoscopía siempre, porque lo más probable es que haya una lesión en el colon y esa lesión en el colon haya hecho que el bovis ha entrado y ha llegado a tu válvula cardíaca y se relaciona muchísimo con cáncer de colon, ¿ya? Con cáncer de colon. A veces a través del endocarditis puedes llegar al diagnóstico de un cáncer de colon. Eso con el bovis, digamos, como anécdota, ¿no? Después, bueno, las causas para manejo quirúrgico, que me parece que les ha referido casi todas. Recuérdense que forma biofilm, entonces el antibiótico a veces no entra bien. Y en el tema quirúrgico hay una controversia. Y es que en general se evitan las cirugías cuando hay procesos infecciosos,
porque lo que no se quiere es exponer la prótesis a un proceso infeccioso, ¿no? Lo mismo pasa en traumatología y en todos los actos quirúrgicos, se evitan las prótesis en procesos infecciosos. Pero en endocarditis muchas veces se hace la cirugía y se pone una prótesis. Entonces, ha recibido previamente antibiótico, pero tu paciente no mejora. El antibiótico no entra bien a todo ese cúmulo que hay por el biofilm de las bacterias, o a veces es una infección micótica, o a veces ya generó daño del anillo, ¿no? de la valva, entonces, o ya hay una insuficiencia severa, y todo esto que ha referido muy bien Gustavo, ¿no? Entonces, el manejo quirúrgico en este único caso se puede hacer incluso a riesgo de que se infecte la prótesis, ¿no? Entonces, se usa manejo quirúrgico en estos pacientitos, ¿no? Bueno, y el tratamiento, ya pues esto es más sencillo. Una vez que está el diagnóstico, el tratamiento es en realidad muy sencillo, ¿no? Los tiempos han sido dichos muy bien, así que me queda nada más felicitarlos y un último comentario. Tal vez quiero felicitar de manera muy especial a los organizadores, a los residentes de tercer año, porque estas actividades son las que hacen la diferencia. ¿Ya? No son horas perdidas, forman escuela. Acá los veo a Eduardo, a Sue también me parece, a Manuel Tarazona, que de verdad los felicito por este empeño. Vamos a tratar de participar con mucha más frecuencia y algunas cosas tal vez o sea, el objeto y nuestro objetivo debe ser que todos participen, todos los residentes por lo menos. Y para hacernos más atractivos hay que tal vez ajustar un poquito los tiempos. Pongan un tiempo de exposición y traten de cumplir ese horario de forma estricta. Eso ayuda también al que expone, porque el que expone, cuando uno da una conferencia en cualquier lugar, te dicen, doctor, usted tiene 45 minutos y te cortan sí o sí a los 45 minutos. Entonces, nosotros cuando exponemos nos entrenamos también y tratemos de cumplir esos horarios. Incluso los comentarios pueden tener una restricción de tiempo para que nuestra exposición empiece 1 hora y termine 1 hora. Eso va a captar, vamos a tener un poquito más de adherencia y vamos a tratar de darle mucho más fuerza a las actividades académicas, ¿ya? Muy bien. Eso, doctores. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, doctor Eloy. De verdad es muy gratificante su presencia, sus aportes, en función a su experiencia también, que es muy enriquecedor para nosotros los residentes. Muchas gracias por los consejos, doctor, y lo vamos a tomar en cuenta. También son muy motivantes sus palabras de seguir, ¿no? Y obviamente con una participación de todos nosotros, ¿no? Y porque entendemos que el sustrato de nuestra formación pues son las actividades académicas, ¿no? Y gracias, doctor, esperemos también su presencia en las próximas ponencias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Manuel, adelante, Manuelito. Sí, gracias Eduardo, muy amable. Felicitar a Gustavo por la exposición. Gustavo, realmente tu exposición ha sido se ha notado la preparación que has tenido, la dedicación que le has puesto al tema, habla muy bien de ti y realmente me alegro, ¿no? de que aportes mucho tu labor dentro de la exposición, y no solo en la exposición, sino se nota en el trabajo, los comentarios de tus compañeros, comentarios de otras personas. Eso realmente vale muchísimo. Y bueno, doctor Eloy, muy amable, gracias por ingresar a la exposición. Realmente su presencia le aporta un valor al trabajo que nosotros, al trabajo que hacen los encargados de la escuela. Ahorita, por ejemplo, está Eduardo Muro dedicado a la labor académica. A él le gusta, él tiene un talento para ello, y la presencia de personas como usted, doctor Eloy, es lo que necesitamos para potenciar la labor de todos. Sus conocimientos, su don de gentes.
por sobre todo. Bueno, saliéndome un poco de ese lado no académico, quería hacer una pregunta a Gustavo Liendo. Gustavo, ¿habrás leído sobre el rol de la aspirina? Por ejemplo, que algunos artículos mencionan algunos estudios en la prevención, o mejor dicho, la profilaxis, no la prevención de la endocarditis bacteriana. Eh, Doctor, ¿cómo está? Gracias por las palabras. No, en realidad, como tema de profilaxis, doctor, no he buscado esa información, pero voy a intentar hacerlo. Si no tengo mucha data con respecto a la aspirina en temas de profilaxis, ¿no? ¿Hay algún estudio, algunos estudios ya antiguos, desde el 2003, 2007, inclusive se ha vuelto a mencionar ello en el journal, en el JAMA, sobre el rol de la aspirina en la profilaxis, o sea, adicionándole al tratamiento antibiótico, ¿no? 48 horas antes. ¿Por qué? Porque tú mencionaste en la fisiopatología el rol de la adherencia a la superficie, a la superficie endotelial, causada por la exposición al colágeno, ¿no? Y que desata la agregación plaquetaria. Para las plaquetas, el hecho que haya sustancia como colágeno, ¿no? Por el daño celular, incita a la agregación y es parte de la cascada que desencadena el trombo, la vegetación. Por ello, a la aspirina también muchos la consideran como parte del tratamiento profiláctico. Cuando tú, por ejemplo, expones a un paciente a una hemodiálisis, por ejemplo, le van a poner un catéter de larga permanencia y se supone que eso ayudaría a que fisiopatológicamente no se forme un trombo, ¿no? Algunos estudios son contradictorios, algunos sí avalan el hecho que le agregues aspirina, otros no. Por ello era mi consulta y pensé que si alguien tuviera más información sobre ello, me parecería muy interesante agregar aspirina también dentro o discutir ese tema. Gracias. Comentario interesante, Manuel. Efectivamente, la aspirina, hay algunos estudios, no está recomendado en las guías ahorita como manejo ni coadyuvante ni de tratamiento, pero sí efectivamente hay algunas publicaciones, ¿no? De algunos estudios y tiene relación básicamente con la formación de biofilm gracias a la acetilcisteína, ¿no? O a la molécula activa, digamos, de la aspirina. Y por otro lado también tiene un efecto a nivel del hierro, ¿no? La formación del hierro y esto, o la concentración del hierro en la zona misma digamos, de la vegetación, y esto tendría un efecto directo en el crecimiento de las bacterias, ¿no? O en disminuir el crecimiento de las bacterias en todo caso, ¿no? Entonces, esas son las dos teorías respecto del uso de la aspirina, y el otro concepto sería usarlo como antiagregante plaquetario. Si recordamos, la exposición de Gustavo ha referido, pues, todo esto empieza con agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, usar antiagregante plaquetario para que no se forme ese trombo, que en una primera instancia es estéril. Entonces, ese sería el tercer motivo por el cual pues, se postuló el uso de aspirina, pero al parecer no tiene ninguna significancia clínica hasta donde tengo conocimiento hasta ahora, ¿no? Entonces, pero sí es un tema muy interesante y me llamó bastante la atención el comentario. Hay necesidad de leer bastante para encontrar esos conceptos, ¿no? Muy bien. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los presentes?
Creo que los conceptos deben quedar claros, ¿no? Con respecto a la fisiopatología que bien has comentado, Gustavo, ¿no? El cuadro clínico, ¿no? Es muy importante también determinarlo, ¿no? Como bien mencionó el doctor Eloy, efectivamente, ¿no? Ver lo que, y la guía americana lo dice, ¿no? El típico caso de libro es muy difícil. Y usualmente el paciente pues va a venir por fiebres prolongadas, es más, la endocarditis está catalogada como una causa de fiebre de origen desconocido, ¿no? Pacientes que, y más aún si son adultos mayores, pacientes con algún tipo de inmunosupresión de base, pues la clínica va a ser mucho menos florida y por lo tanto va a ser todo un reto diagnóstico poder determinar la endocarditis como tal, ¿no? Por eso siempre hacer mucho énfasis a la parte de la anamnesis, ¿no? Y el examen físico, y sobre todo corroborar el antecedente de ser portador de válvulas, ¿no? Muy importante. Hay que determinar que la cardiopatía valvular es muy prevalente en nuestro medio y básicamente hay que tener siempre en cuenta que estos pacientes pueden tener ese riesgo potencial de poder infectar sus prótesis, ¿no? Entonces, en ese contexto también debemos tener ese dato en cuenta, ¿no? Y hay que también recordar, ¿no? Qué tipo de válvula es la afectada y también en función a ello vamos a determinar nuestro cuadro clínico, ¿no? Usualmente los émbolos sistémicos que vemos en la endocarditis pues atañen a un compromiso del corazón izquierdo, ¿no es cierto? Con afectación predominante de la válvula mitral, ¿no? Y con menos frecuencia los fenómenos embólicos los vamos a ver con afectación de corazón derecho, donde sí va a prevalecer la presencia de émbolos sépticos pulmonares, ¿no? Sobre todo en los usuarios de drogas de vía parenteral, ¿no? Que es un grupo muy definido y que está bien catalogado dentro de las guías porque también eso va a determinar qué tipo de agente microbiano es el responsable patógeno y también qué tipo de tratamiento va a llevar, ¿no? Entonces eso también es muy importante. La afectación sistémica que la endocarditis también conlleva, ¿no? Con afectación neurológica por el nuevo fenómeno embólico que asemeja a un stroke y que precisamente va a ser un diagnóstico diferencial, como bien comentó el doctor Eloy, ¿no? Pacientes que de pronto pueden debutar tan solo con un stroke. Pero si ampliamos o somos un poco más minuciosos, el paciente de pronto ha referido fiebre, pero que no le ha dado mayor importancia, ¿no? Pacientes que debutan con síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta las glomerulonefritis endocapilares, que están dentro del grupo de las glomerulonefritis infecciosas, ¿no? Que usualmente dan síndrome nefrítico e hipocomplementemia, ¿no? Básicamente por el depósito de complejos inmunes dentro del glomérulo y que se va a deber precisamente más que a émbolos, como bien has comentado, Gustavo, va a ser el fenómeno inmunológico que conlleva la endocarditis. Por eso muchos pacientes van a tener síndrome nefrítico, oliguria, aumento de azoados, hipertensión, inclusive hematuria, pero una hematuria glomerular, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta esto, ¿no? Y yo, mi primer caso de endocarditis lo vi cuando estaba rotando en la UCICOR. Fue un caso bien interesante porque el paciente no tenía ningún antecedente de importancia y de pronto él le debutó con fiebre y posteriormente desarrolló shock cardiogénico. O sea, fue un cuadro muy súbito, muy, muy tórpido la evolución. Inclusive el paciente requirió reemplazo valvular, ¿no? Y eso pues también lleva a colación a recordar cuáles son los criterios de recambio valvular que bien también has explicado, ¿no? La presencia de shock cardiogénico, la presencia de aislamientos de cultivos positivos para hongos y la presencia de vegetaciones pues que son bastante grandes en las que se prevé que el tratamiento antibiótico no va a ser muy efectivo, ¿no? Usualmente las vegetaciones más de 10 milímetros, como bien lo especifica la guía europea del 2015 de endocarditis y que también has usado para tu ponencia, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No sé si hay algún comentario o alguna otra pregunta. Bueno, si no fuera así, felicitarte otra vez, Gustavo, por tu ponencia. De verdad que ha sido una exposición muy completa. Sí, hay que trabajar un poquito en los tiempos, como bien menciona el doctor Eloy, para hacer un poco más dinámica la exposición y sobre todo lo que se espera es la participación de todos nosotros,
con las preguntas, con sus aportes. Son muy importantes y enriquecedoras también para la ponencia, ¿no? Tanto para el ponente como para los que escuchan la ponencia. Entonces esperamos más esa participación por parte de todos nosotros. Bueno, de no ser así, y en aras del tiempo, Gustavo, no sé si quisieras dar algunas palabras finales de tu ponencia o algún comentario final. Sí, bueno, doctor, básicamente quería agradecer a los que se han conectado, los que me han soportado. Y bueno, agradecer también al doctor Peña por sus palabras y a todos, básicamente. Gracias. Doctor Eloy, ¿algún comentario final? No, reiterar mi felicitación a todos por participar. A Gustavo, excelente ponencia y a ponerle ganas en esto, ¿no? Que vamos a recuperar lo que ya habíamos construido en la escuela Rebagliati y vamos a primero recuperar nuestros espacios y superar todo lo que se ha hecho hasta ahora con ustedes, ¿no? Porque hay mucha capacidad en todos, ¿no? Así que solamente agradecerles el trabajo y felicitarlos por esta actividad. Esa es la forma de formarnos como especialistas, ¿no? Y nos vemos a la próxima. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches con todos. Nos vemos el día viernes con la siguiente ponencia. Hasta luego. Gracias. Gracias también a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, doctores.